María, Ave María, Ave María, Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Con la esperanza de tener un Padre que sabe perdonar, digamos: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que has sido enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy estamos celebrando la misa votiva de la Santísima Virgen María en la advocación de Guadalupe. Vamos a encomendarnos a su intercesión y a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones de Natalia Fuentes, por los papás vivos, por la salud de Elisa Cortés, por nuestros hermanos difuntos Luis Silverio Zul, Ignacia Brígida Mairén, Fernando Bailón Mairén, Onelia Leiva, Martiniano Leiva, Lorencillo Faustino, Leticia del Pilar, Pedro Pablo Obispo, por las almas del purgatorio y por todos los difuntos que se encuentran en nuestras criptas. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos tuyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchemos la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este soberano, por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos.
Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y, por orden del rey, lo apedraron en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al arrepentirse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada. Y los asesinaron en su cama, lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré su dinastía para siempre y afianzaré su trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no le retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. Y cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse un momento. Hay una línea muy delgada, pero que tiene que ser muy marcada también, entre una preocupación y la angustia. Hoy, al final del Evangelio, en el último párrafo, dice el Señor: no se inquieten pensando. Pero en otras traducciones va a mencionar la palabra no se angustien. Y es aquí la diferencia entre la angustia y la preocupación. Preocuparse no es malo, al contrario. El que se preocupa es el que se anticipa, el que se mueve, el que se dispone antes de para ocuparse. La preocupación, a lo mejor la hemos malentendido como crisis o algo así, pero la preocupación es esta virtud también de disponerse o anticiparse antes para una actividad. Me preocupo por ir a misa, y cuando me preocupo por ir a misa, me dispongo, me preparo, porque voy al encuentro de lo sagrado, porque tengo que ir digno, porque no voy a otro lugar distinto que sea un templo. Y esta preocupación me ayuda a poder aterrizar bien la idea, a poder aterrizar bien el signo de ir a la iglesia.
cosa muy distinta a la angustia. La angustia me encierra, me estanca, me entume, me anestesia, me preocupa, pero ya no es una preocupación de disposición para hacer algo, sino de desesperación total, de no encontrar salida, de sufrir incluso por no ver resultados. Y la angustia me encierra. Puedo estar pasándome todo el rato pensando, ¿será que voy a misa o no voy a misa? Pero ¿y si me voy al infierno? ¿Y qué tal si va un padre que no me agrada? ¿Y es que qué tal si va una persona que me cae mal? Y entonces la angustia ya pasó la hora y no fui a misa. La angustia me entume, me encierra, me limita a poder actuar. Por eso hoy, queridos hermanos, que el Señor nos propone esta lectura bellísima, donde nos invita no a ser indiferentes, porque uno puede decir, Padre, pero es que cómo no preocuparnos por la comida o por el vestido. Tengo que preocuparme. Por supuesto que hay que preocuparse, es decir, ocuparse, disponerse para hacer algo. Me preocupa el alimento, me preocupo por trabajar para conseguirlo. Lo mismo con el vestido o con aquello que quiero hacer. Pero estoy activo, pensando, no quejándome, sino pensando en qué paso dar ahora para poder llegar a lo que quiero. Pero la angustia no funciona. No se angustien, pues, pensando qué comeremos o beberemos. No quiere decir el Señor que seamos indiferentes ante las necesidades básicas. Sin embargo, aquí lo más fuerte es que nos invita a confiar en la providencia de Dios. Y pone como ejemplo los pájaros, los lirios del campo. Esta es la providencia grande de Dios. Y si en la naturaleza vemos esta armonía y esta belleza tan significativa, entonces cuánto más nosotros que somos el culmen de la creación, cuánto más el Padre va a estar pendiente de nosotros. Pero aquí la invitación es a confiar en la providencia y sí preocuparnos para poder solventar las necesidades que tengamos, no angustiarnos, desesperarnos y quedarnos entumecidos. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Ella supo quitarle la angustia a San Juan Diego, no la preocupación. San Juan Diego, un hombre preocupado que ya estaba rozando con la angustia, con el miedo, con el temor, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, con su encuentro, se quita la angustia, no la preocupación. La preocupación, ve, atiende a tu tío, sigue con tu misión, pero sin angustia. Que por intercesión de nuestra Madre Santísima también nosotros podamos estar atentos a lo esencial de nuestra vida, que nuestro corazón se preocupe por las cosas santas, por las cosas sagradas, que no se angustie. Así sea. Gracias. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Ignacia, Fernando, Onelia, Martiniano, Lorencillo, Leticia, Pedro Pablo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
hermanos, los que estén preparados pueden acercarse a comulgar. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para entrar al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para entrar al cielo. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para entrar al cielo. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño para entrar al cielo. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar esta jornada a la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Decimos juntos: bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, por Tu limpia concepción. Hagamos todos juntos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha,
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración por nuestra catedral. Padre Santo, arquitecto, creador y Señor del universo, escucha las súplicas de tus hijos, quienes llenos de ilusión anhelamos construir una catedral digna en el estado de Quintana Roo. Danos un corazón generoso y derrama tu bendición en todos aquellos que con sus oraciones, donativos y trabajo colaboran en la construcción de esta catedral, signo visible de la unidad del pueblo de Dios, casa de encuentro y oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen todos un bendecido día.